orar. Algunos compañeros me han avisado que también son enfermos y por eso no van a poder asistir esta noche. Entonces vamos a incluirlos en nuestras oraciones y estamos pensando en ellos y como siempre grabando la clase y la vamos a subir después para los que no pueden estar presentes. Esta noche vamos con la lección 5 y vamos a hablar sobre la fe, la aguja, como el pastor Henry dice en el video, la cosa que entrega a nosotros los beneficios que Jesús ganó con su vida perfecta, con su muerte inocente. Vamos a hablar un poco sobre la fe es creada por los medios de gracia, como el Espíritu Santo usa el Evangelio en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, el Evangelio en la palabra para entregarnos la fe. Y vamos a hablar acerca de qué es la fe y de lo que no es la fe esta noche. Y vamos a usar una historia de Jesús la historia de Jesús siendo crucificado con los dos ladrones para examinar en la profundidad qué es la fe. Vamos a iniciar ahora con una oración y después entrar en materia para esta noche. Entonces, oremos. Todopoderoso Dios, Padre Celestial, por tu tierno amor hacia nosotros, pecadores, tú nos entregaste a tu Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros por medio del poder del Evangelio una fe firme, para que por medio de la fe finalmente recibamos la vida eterna y estemos en el paraíso contigo, con tu Hijo, con todos los creyentes para la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús y en su nombre pedimos tu bendición sobre nuestra clase. Amén. Ok, vamos a iniciar revisando el video en que el pastor Henry, en que escuchamos la historia bíblica para esta noche y también en que pastor Henry nos habló acerca de la fe. Y vamos a considerar esta pregunta. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Por la gracia de Dios en Jesús, a través de la fe. ¿Por qué son importantes estas palabras? Por y a través de, cuando estemos hablando acerca de la fe. Sí, Ángel y Maribel, adelante. Sí, porque son palabras que denotan una acción subsecuente, o sea, son como un medio, un vehículo que te lleva de un lado a otro. Un medio que nos lleva de un lado a otro o que lleva una cosa de un lado a otro. Muy bien. Y señor Félix, adelante. Y su micrófono, hermano. Nosotros recibimos un regalo de Dios que es la gracia que nos da de la salvación. Pero esta se llega a través de la fe. ¿Sí? Siendo la fe, como dijo el compañero, un vehículo para llegar a la salvación, no deja de ser nunca un regalo de la gracia de Dios. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces nuestra salvación es un regalo y Cristo ganó por nosotros, para nosotros, este regalo con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y ahora, por medio de la fe, tenemos una conexión con nuestro Salvador y con su justicia
y con su muerte y con su resurrección también. Hay algunos versículos que quiero compartir con ustedes y estos versículos pueden ser útiles cuando ustedes están enseñando este concepto a sus amigos, a su grupo. Y el primer versículo es 1 Corintios 12:3. Y muchas veces en mi vida y en mi ministerio he utilizado este versículo para demostrar que solamente podemos tener la fe y expresar nuestra fe por medio del Espíritu Santo. Dice, por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, nadie puede decir que Jesús es su Señor. Nadie puede confesar a Cristo como su Salvador, sino por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos capacita, que nos permite crear en Dios. A veces personas pueden decir, pero en Romanos 10:9, Pablo escribe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y conozco muchos que dicen que según este versículo, Romanos 10:9, que una persona necesita aceptar a Jesús y afirmar su fe, confesando con su boca. Y es cierto, tenemos que confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios pues levantó de entre los muertos Jesús, pero solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe que Dios nos da. Entonces, otro versículo que quiero dejar con ustedes es Romanos 10:17, que viene del mismo capítulo que el versículo anterior que mencioné. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios que produce la fe. El Espíritu Santo, cuando tomamos todas estas partes de la Biblia a la vez, sabemos que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para crear la fe y una persona ahora puede sí confesar que Jesús es el Señor, pero solamente debido a la obra del Espíritu Santo. Entonces la fe es regresando al video y a lo que mencionaron Félix y Ángel, la fe es la aguja. Por medio de la fe recibimos los beneficios de la obra de Jesús. Y es importante notar que la fe no es una obra nuestra. Si el Espíritu Santo nos da la fe, no podemos tomar crédito por nuestra fe. Simplemente damos gracias a Dios por haber puesto la fe en nuestros corazones. ¿Alguien más desea aportar con respecto a este concepto de que la fe es un medio que nos entrega la salvación que Cristo ganó y que la fe misma es un regalo de Dios que Dios nos entrega por medio de su evangelio? Y si no, no hay problema porque vamos a tener toda la noche, toda la clase para hablar más sobre la fe. Entonces, ahora vamos a entrar en nuestra historia para esta noche. Ustedes miraron un poco de esta historia y escucharon el texto bíblico en el video que vieron para esta noche. Vamos con Lucas 23. Voy a pedir que alguien lea, por favor,
de nuevo el texto para que lo tengamos en mente antes de seguir con las preguntas de considerar y consolidar. Y sí, Katia, adelante, por favor. Ya, profesor. Buenas noches otra vez a todos. Buenas noches. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún teméis a Dios que estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muchas gracias. Gracias por leer. Algunas palabras, pues según yo, algunas de las palabras más hermosas de toda la Biblia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, vamos ahora a seguir con las preguntas de considerar para entender el contexto de la historia antes de aplicarla a nuestras vidas y corazones en este año 2022 en el mundo actual en que vivimos. Entonces, primero vamos con la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Jesús, los dos ladrones, Muy bien, la gente, Jesús. ¿Iba a mencionar a alguien más? los dos ladrones, la gente que miraba la crucifixión de Jesucristo. Muy bien, sí. Y pues nosotros a veces usamos los 4 evangelios para entender y para saber aún más sobre la crucifixión, sobre la muerte de nuestro Señor. Lucas incluye algunos detalles. Por ejemplo, Lucas nos habla acerca de esta conversación entre Jesús y los malhechores, los ladrones. Juan nos cuenta algunos detalles diciéndonos que también había María, la madre de Jesús, y otras mujeres allá. Mateo y Marcos también nos dan algunos detalles. Y aquí específicamente en estos versículos tenemos Jesús y los 2 malhechores crucificados con él, y tomando en cuenta las otras partes de la Biblia que nos hablan acerca de la crucifixión. Sabemos que habían unos sigadores de Jesús, unas mujeres, los soldados, las personas alrededor. Fue la costumbre de los romanos de hacer las crucifixiones un poco afuera de la ciudad, pero al lado de una carretera, para demostrar lo que pasaría a los que iban a cometer delitos, para tratar de instalar un poco de miedo. Entonces tal vez habían personas viajando y observando la crucifixión. Y ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Sí, Félix, adelante. Solamente de los objetos son las cruces, de las 3 cruces que fueron crucificados Jesús y los 2 delincuentes. Exactamente, muy bien, hermano. Y también pensando en los otros evangelios y otras partes de Lucas, hay otros objetos como la ropa de Jesús y los suertes que los soldados usaron para dividir la ropa de Jesús. Hay vinagre, pero aquí en la historia ante nosotros tenemos las
cruces. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Tal vez tenemos que revisar todo el capítulo para contestar. Sí, Ángel y Maribel. En el monte del Calvario. Exactamente, el monte del Calvario, el lugar llamado de la calavera. Hace algunas clases hablamos acerca de eventos que sucedieron sobre montañas en la Biblia. Y como pues Jesús enseñó sobre una montaña, aquí hay sobre pues Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fue construida sobre una montaña y también este lugar de la calavera también fue una colina, una montaña muy pequeña donde Jesús murió. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Hoy en día. Día Viernes Santo. Viernes Santo, Viernes exactamente. Sí, Viernes Santo y el día que murió Jesús, el Viernes Santo. En la mañana, pues él fue rumbo a la cruz, tipo 9 de la mañana, murió tipo 3, a las 3 de la tarde. Entonces, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Muy bien. Y la próxima pregunta, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Sí, Katia, adelante. Bueno, el principal problema aquí es que los malhechores, los dos, iban a morir yéndose al infierno. Exactamente. No hay una segunda oportunidad para ellos en cuanto a su vida terrenal. No iban a escapar. Habían los soldados romanos, los clavos. No iban a tener el poder ni la habilidad de bajar de la cruz y salir corriendo hacia otra ciudad. Fue el final de la vida para ellos. Y pensando en el malhechor que se arrepintió, él también estaba a punto de morir. ¿Y a dónde iría después de morir? Y es un tema muy pesado, muy fuerte, pero nosotros tenemos el mismo problema. Ninguno de nosotros vamos a vivir para siempre. Tal vez es más claro para nosotros hoy en día al vivir en medio de una pandemia, porque hay la muerte a nuestro alrededor. Tenemos amigos y familiares quienes han muerto. Tal vez a uno de ustedes le tocó tan fuerte el COVID que pensó que iba a morir. No sé, pero es un problema que todos nosotros tenemos, que ya que el mundo cayó en el pecado, el hombre cayó en el pecado, algún día nos va a tocar a todos el momento de tomar de respirar por última vez, el momento de nuestra muerte terrenal. Ok, ¿y cuáles son los eventos que sucedieron? Pues voy a hacer esta pregunta de manera diferente. ¿Puede alguien contarnos la historia, por favor, usando sus propias palabras? ¿Puede alguien contarnos la historia usando sus propias palabras? Jesús está siendo crucificado en medio de los ladrones. Entonces uno decía, cielo, Hijo de Dios, que no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros. Y el otro le respondió, ¿por qué no tienes en cuenta
no tienes en cuenta que realmente nosotros somos los que merecíamos el castigo, mientras ese pobre hombre que no ha hecho nada es inocente. Padre Santo, amado y adorado. Entonces, pues fue cuando Jesús le respondió, le dijo él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas gracias, Jolie. Y sí, interesante la palabra merecer. Gracias por incluir esta palabra en su resumen al contarnos la historia, porque sí, el malhechor, el que fue arrepentido, dijo, nosotros merecemos este castigo por nuestros delitos, pero este Señor, Él no ha hecho nada mal, Él no merece esto. Y nosotros también podemos pensar en lo que nosotros merecemos, solamente la condena eterna. No merecemos el perdón de Dios, pero lo tenemos por medio de la fe, por la gracia de Dios. Muy bien, muchas gracias. Sí, la historia comienza con una conversación entre los malhechores de cada lado de Jesús. Uno insulta a Jesús, el otro lo reprende, y al hacer eso dice que ellos dos malhechores merecen su castigo. El malhechor arrepentido entonces mira a Jesús con fe y pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Jesús le promete el paraíso que le es dado por gracia a través de la fe. Entonces, regresando a este versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo, este Señor, el malhechor, lo hizo. Tal vez no con las palabras exactas, como yo en este momento oficialmente declaro mi fe en Jesús como mi Salvador, pero al mirar a Jesús y al pedir misericordia y al reconocer que Jesús no había hecho nada mal y al reconocer que el reino de los cielos era de Jesús, él expresó lo mismo, él expresó la verdadera fe en Jesús. ¿Algunas dudas en este momento? ¿Alguien desea aportar, hacer un comentario pensando en la historia ante nosotros? Lorena, veo su mano levantada. Adelante, si desea. No, está bien, quería contarlo, quería contar la historia, pero ya lo contó la señora Jolie. Ok, gracias. Sí, gracias Lorena, gracias Jolie. Muy bien. Entonces, regresando al problema que tenemos, que el malhechor iba a morir. ¿Se resuelve el problema? ¿Y cómo? Si se resuelve, ¿cómo? Sí, Lorena, adelante. Sí se resuelve el problema porque el malhechor que le llamó a la atención, ¿no? Diciéndole, ¿tú qué hablas, no? Él sí se va al cielo con Dios. Para la otra persona no se le resuelve porque ya él se ha ido al infierno, pero sí para la otra persona sí, porque confió en Dios todo lo que y vio ahí su doble sustituto. Muchas gracias. Sí, él vio su doble sustituto. Y también el pastor Henry plantó la pregunta en el video para esta noche. ¿Por qué si Cristo ganó la salvación para todos? Si Él fue el doble sustituto para todos, ¿por qué algunos van al cielo y algunos no? Aquí vemos un ejemplo de un Señor que nosotros sabemos con certeza está en el cielo. Nosotros sabemos sin ninguna duda que este ladrón, pues este hermano, él es un hermano en la fe, que él está en este momento en el cielo, porque la Biblia es la verdad y las palabras de Jesús dicen que este Señor está en el paraíso. Y había otro hombre que no se arrepintió y que no está en el cielo. ¿Por qué? Porque uno tenía la fe.
y el otro rechazó lo que Cristo hizo por él. Muy bien, entonces la respuesta de Jesús en el versículo 43 no deja duda acerca de la resolución del problema. Sí, se resuelve el problema para el malhechor que miró con la fe a Jesús. En pocas palabras, vemos la fe del hombre en la historia a través de la cual fue salvado. Ahora vamos a seguir aplicando la historia a nuestras vidas. ¿De qué se trata la historia? Vamos a identificar la ley y el evangelio. Vamos a pensar en nuestra vida de santificación, qué podemos hacer en gratitud a Dios, qué debemos pedir en nuestras oraciones. Y también vamos a pensar en el evangelismo. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces, en pocas palabras, en 10 palabras, 15 palabras máximo, ¿de qué se trata la historia? ¿Cuál título pondría usted para esta historia? ¿Cuál título pondría? Sí, Norma Rodríguez, adelante. Sí, esto yo lo resumí así. Yo coloqué el malhechor que fue salvo y ganó el reino tan solo por creer en Jesús. Muy bien, tan solo por creer en Jesús. Él no tenía la oportunidad de hacer buenas obras para tratar de expiar por sus pecados. Él no tenía la oportunidad de demostrar la sinceridad de su fe y demostrar su obediencia a Cristo con su estilo de vivir. Simplemente por medio de la fe, a última hora, él fue salvo. Muy bien. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Sí, Katia, adelante. Bueno, la incredulidad sería uno de los pecados que se ven, pero también el ladrón que no creyó, no solamente no creyó, o sea, no fue incrédulo solamente, sino que él confió tal vez en su propio yo antes que en Dios, como nosotros a veces hacemos. Sí, podemos caer en el mismo pecado de creer en nosotros mismos, de creer que nosotros podemos resolver el problema que tenemos ante nosotros. Oliver, adelante y bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. También creo que confesar como falsas expectativas que a veces tenemos de Dios, ¿no? Porque el ladrón le dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, como, o sea, líbranos de este sufrimiento, ¿no? Y muchas veces pedimos a Dios que nos libre de algo que Él no nos prometió. O sea, hay promesas que sí Dios hace bien claras en la Biblia, ¿no? Pero hay cosas que Él no promete. Y a veces esas falsas expectativas nos llevan a reclamarle a Dios, ¿verdad? Y el otro ladrón simplemente acepta su sufrimiento y su castigo y dice, no, pues más bien acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como clamando misericordia, ¿verdad? Entonces las falsas expectativas, yo diría. Muchas gracias, Oliver. Sí, vemos un gran contraste aquí con los dos malhechores y qué bueno que el Espíritu Santo guió a Lucas a incluir esta conversación para nosotros. Y las falsas expectativas, tal vez poner a prueba a Dios. Dios, si tú eres real, ayúdame con esta situación. Resuelve este asunto en mi vida. Y Dios, sí, yo te voy a
voy a confiar en ti si tú puedes hacer tal cosa para mí. Y tal vez es una tentación en que hayamos caído y por eso pedimos perdón, pensando también en las falsas expectativas que Dios existe solamente para cierta cosa. Muchas gracias por esta aportación. ¿Alguien más desea mencionar aquí otro pecado que confesar pensando en Lucas 23? Ángel y Maribel, sí, adelante. Sí, el orgullo pecaminoso, el no reconocer que somos pecadores, como lo hizo el malhechor reconoció que tenía un problema. Exactamente, y a veces no queremos reconocer que tenemos un problema grave. Muy bien, sí, y la falta del reconocimiento de lo que de verdad merecemos, que yo, Mateo, merezco la ira eterna de Dios por todo lo malo que he hecho, y a veces podemos olvidarnos de esto en nuestro orgullo y por otra cosa que confesar. Gracias, Ángel y Maribel. Vamos ahora con el Evangelio. ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Sí, Lorena, adelante. Cuando él hace la doble sustitución, ahí se ve todo el amor, porque por todos él ha muerto. Muy bien, aquí tenemos Jesús muriendo como el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Después de haber vivido una vida santa y perfecta, ahora Él está entregando su vida. Y Jesús verdaderamente muestra amor al pecador y le ofrece la eternidad en el cielo, no por obras, sino a través de la fe. Y notamos aquí que el malhechor no estaba en posesión ni tenía tiempo para obras, pero llegó a la fe ahí en Jesús como su salvador del pecado, y Jesús le promete el paraíso a través de la fe. Interesante también la palabra que Jesús eligió para dar paz y consuelo a este ladrón: paraíso. Y nos hace pensar en el huerto de Edén, el paraíso, y la perfección y la presencia de Dios con Adán y Eva. Sabemos que Dios andaba en el jardín de Edén con Adán y Eva. Y todo esto fue perdido cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, pero Cristo, como el doble sustituto, restituye a los descendientes de Adán y Eva, a nosotros, lo que perdieron y aún más. Entonces, y otra forma también en que vemos el amor de Dios aquí, pensando en el idioma y la lengua. El criminal usa la palabra cuando, que es una palabra indefinido. Cuando venga a tu reino, por favor, acuérdate de mí. Pero Jesús responde con una palabra definido: hoy. Entonces vemos aquí un contraste entre cuando y hoy. Y la palabra hoy también nos muestra el amor de Dios. No tal vez, no quizás, no en el futuro, no después de esperar, no después de unos años en el purgatorio, sino hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, según yo, Jesús deja en claro el amor de Dios aquí. ¿Alguien más desea aportar pensando en el Evangelio? Ok, vamos adelante
a la santificación, crecimiento personal. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Yo creo que en el momento de uno morir, de que uno más o menos sepa que ya le toca a mi debe arrepentirse de tomar pidiendo a Dios que esté con él en el paraíso. Ok, y podemos adoptar la misma oración que hizo el malhechor. Señor, por favor, acuérdate de nosotros, que estemos en el paraíso contigo. Nos enseña a arrepentirnos también. Muy bien, señor Félix, adelante. Esta historia está basada en algo muy importante que es la fe. Nosotros nacemos muertos a la fe y nosotros somos muertos espiritualmente. Pero la misericordia y el amor de Dios hace que nosotros desarrollemos, gracias al Espíritu Santo, la fe dentro de nosotros. Estamos agradecidos por el amor de Dios y su misericordia, y por gratitud y amor vamos nosotros a hacer las obras que nuestro corazón quiere o desea dar a Dios, demostración de gratitud. Nosotros tenemos que, más que nada, hacer que aumente aumente la fe y crezca, se desarrolle por el Evangelio. El Evangelio actuando en nosotros hace que nuestro crecimiento espiritual sea mayor. Muchas gracias, hermanos. Sí, aquí tenemos la motivación para ir y en gratitud alabar a Dios con nuestras vidas, que pues Él nos ha mostrado misericordia, nos ha dado su gracia. Muy bien. Y Katia, adelante. Bueno, sí. En gratitud vamos a querer reconocer primero nuestro pecado como el malhechor y también querer no tener falsas expectativas de Dios más allá de lo que dice su palabra. Para esto, estar sobre la palabra, estudiando, es importante porque así jamás tendremos malas expectativas. Dios nos promete muchas cosas, pero otras cosas también no nos promete. Sí, y gracias por también conectar esta cuarta pregunta a también lo que dijo nuestro compañero Oliver, también pensando en el peligro de las falsas expectativas, que sí, tenemos algunas promesas en la Biblia, muchas promesas hermosas, y podemos confiar en estas promesas porque Dios cumple con todas sus promesas, pero a la vez no deberíamos crear falsas expectativas también. Y vamos ahora con la quinta pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Ángel y Maribel, adelante. Pues cuando vemos un pecador desconsolado, como fue el caso del malhechor, que piensa que ha hecho tantas cosas malas que no merece ser perdonado, que no tiene ninguna manera de salvarse, sería creo que una excelente oportunidad para hacerles esta historia. Hay personas que cuando se sienten agobiadas por los mismos pecados que tienen, lo que hacen es que se alejan. En vez de buscar ayuda, se alejan de las iglesias, de Dios, y no saben que no importa cuántos pecados tengas, Dios está para, te arrepientes de corazón y con fe, Dios está para perdonarte. Amén, excelente, para comunicar a alguien las buenas noticias. Y ustedes están aprendiendo en Academia Cristo cómo dividir la ley y el evangelio. A veces es necesario comunicar la ley. Si alguien no es arrepentido, si alguien
sabe lo que dice la Biblia, pero no importa. Es necesario comunicar en amor por el alma de la persona la ley. Pero a veces, como Ángel y Maribel mencionaron, puede haber una persona deprimida, agobiada, pensando que todo es arruinado, que es demasiado tarde, y aquí tienen una historia que compartir con esta persona. Mira lo que Jesús dijo a este malhechor. Él hizo tantas cosas malas para merecer la pena capital bajo los romanos, y Jesús a la última hora entrega a él el perdón, la absolución y la promesa de la vida eterna por medio de la fe. Muy bien. Jesús Vélez, adelante, de Zaragoza, Colombia, ¿cierto? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas. No sé si me escuchan. La señal de internet ha estado muy débil, muy mala. Ahora lo escuchamos bien. Adelante, hermano. Sí. Bueno, mi preguntita es relacionada con los medios de gracia. El bautismo, en este caso, con el malhechor, ¿cierto? Él solamente creyó y estaba ahí, pues él no recibió los medios de gracia, o sea, el bautismo no lo recibió. Entonces, esa es mi pregunta ahí con respecto a los días que vivimos hoy, ¿cierto? ¿Se puede repetirla así? ¿Alguna persona sufre un percance como el que sufrió el malhechor y se arrepiente a último momento sin recibir el medio de gracia, alcanzará la vida eterna? Esa es mi pregunta, pastor. Gracias. Sí, Señor Jesús, esta es una excelente pregunta, porque sí, este malhechor no tenía la oportunidad para ser bautizado. Entonces, típicamente pensamos en tres medios de gracia. Hay la palabra, hay el santo bautismo y hay la Santa Cena. Y el Señor, nuestro Señor, usó aquí su palabra. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, como un medio de gracia para entregar a este Señor su paz, su consuelo. Puede suceder hoy en día que hay alguien que llega a la fe por la palabra de Dios al escuchar el Evangelio, que no tiene la oportunidad de ser bautizado. Y esta persona sí va a estar en el cielo. Si alguien va a rechazar el bautismo y decir, no es necesario para mí ser bautizado, no quiero ser bautizado, entonces esta persona está rechazando un medio de gracia y no tiene la fe, porque una persona con verdadera fe va a querer ser bautizado. Pero sí, puede haber un caso en que alguien llega a la fe por medio del Evangelio sin la oportunidad de ser bautizado y estar en el cielo. Pensando pues vamos a ir ahora a Marcos 16, y vamos a ver versículo 16. Y dice aquí, Marcos 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y aquí vemos la sabiduría de nuestro Dios al impulsar a Marcos a escribir su evangelio, porque dice que es necesario el bautizado para ser salvo. Pero también dice que pues el que no crea será condenado. Y no dice, la Biblia no dice, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. Entonces aquí nuestro Dios deja un espacio para esta circunstancia excepcional en que una persona sí cree y tiene la fe, pero sin la oportunidad de ser bautizado y no va a ser condenado. Pero lo ideal es que todos sean bautizados y sabemos que el bautismo sí es un medio de gracia que crea la fe, pero puede haber algunas circunstancias especiales
No sé si contesté bien su pregunta, si todavía tiene dudas. Amén, pastor, amén, amén. Perfecto. Sería en ese entonces, en la época de Jesús, por el bautismo, pero ya hoy nosotros, con lo que hemos aprendido en la Academia Cristo, el bautismo de infantes, no creemos que eso pueda suceder, ¿cierto? Porque ya bautizando a los infantes, ya ellos pueden crecer, y si aparece la circunstancia, ya ellos tienen el bautismo, en medio de gracia. Sí, y por eso queremos bautizar a los bebés, para que no haya dudas en el caso peor de que un bebé fallece. Vamos a imaginar que la situación peor, un niño está muy enfermo y muere, pero con el bautismo tenemos la certeza de que Dios nos dice que el bautismo entrega el perdón de los pecados y crea la fe, y este niño fue bautizado. Entonces podemos seguir con mucha certeza y ánimo a pesar de las dificultades. Y igual con los adultos, puede haber un adulto que llega a la fe por primera vez y no fue bautizado como niño, y queremos facilitar el bautismo. Y a veces, pues yo recuerdo trabajando en Los Ángeles como pastor, y había adultos y ellos tomaron una clase y aprendieron acerca de la palabra de Dios y pidieron ser bautizados, y programamos un bautismo para una semana para hacerlo con toda la congregación, para que toda la congregación pudiera participar y ver el bautismo y compartir en este día gozoso. Y a veces había la pregunta, pero ¿qué pasaría si yo estoy en un choque de auto entre ahora y el domingo y no voy a ser bautizado? Y pues esta persona hubiera tenido la fe, y por eso hubiera estado en el cielo por medio de la fe, porque esta persona no estaba rechazando el bautismo, fue en camino a las aguas bautismales. Muy bien, vamos ahora a concluir la lección hablando un poco sobre las preguntas que el pastor Henry plantó en el video que yo planté en el grupo de WhatsApp, y son las preguntas que van a revisar con sus grupos al hacer su proyecto final. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Sí, señor Félix, adelante. La diferencia está dada por la fe. La fe nos diferencia de los que están recibiendo la salvación de los que no la van a recibir. Exactamente. Y aquí unos versículos que pueden usar como referencia son Juan 3, 16 a 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, sí, la diferencia es la fe. Gracias, Félix. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo contestaría esta pregunta? ¿Qué es la fe? Sí, Ángel y Maribel, adelante. Pues esa confianza plena en Jesús como nuestro Salvador, el creer que murió por el perdón de todos nuestros pecados. Exactamente, la confianza en Jesús para el perdón de pecados, que Él vivió en nuestro lugar, que Él sufrió en nuestro lugar. En Él tenemos paz espiritual y la vida eterna. A veces personas también quieren usar Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve.
y nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús cumpliendo con la ley, viviendo una vida perfecta, sufriendo, muriendo, resucitando, pero lo creo por la fe. Y gracias a Dios estamos convencidos de lo que Él ha hecho, y esto es la fe. Aquí también es importante notar que hay una diferencia entre saber algo y creer en algo. Porque en algunas partes de la Biblia, por ejemplo, en Santiago 2:19 y en Mateo 8:28, vemos que los incrédulos pueden reconocer ciertas cosas acerca de Dios, pero sin la fe en Jesús como su Salvador. Y que los demonios también pueden creer que Jesús es real y que Él es el Hijo de Dios, pero su creencia es diferente que la fe en Jesús como su Salvador. Entonces, vamos a ver Isaías 12, versículo 2. ¿Puede alguien leer, por favor, Isaías capítulo 12, versículo 2? Porque aquí tenemos una expresión de fe verdadera, pensando en la diferencia entre un reconocimiento de Dios y la fe en Dios. Isaías capítulo 12, versículo 2, por favor. Cuando alguien lo tenga, avíseme, por favor. Dice, sí, Oliver, adelante. he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Amén. Muchas gracias, amén. Y hay algunas alabanzas hoy en día que usan estas palabras de Isaías, como el Señor es nuestra salvación. Y aquí, al decir, el Señor es mi salvación, es mi Salvador, esta es la verdadera fe. Vamos ahora con esta pregunta. ¿Nos salva la fe? ¿Nos salva la fe? ¿Qué les parece? ¿Nos salva la fe? Yo creo que sí, porque creer en Dios es lo que nos mantiene unidos a los diferentes cultos, a los diferentes, a la que estamos haciendo estudios y todo eso. Gracias, Jolie. Sí, el Señor usa la fe para salvarnos. Es como la aguja. Alguien no puede recibir la vacuna contra el COVID sin la aguja. Entonces es una parte integral al proceso. Pero es la vacuna que puede ayudar a la persona. Igual que es la salvación, los beneficios, lo que Cristo ha hecho que nos salva. Pero Dios usa la fe en este proceso. Entonces, sí, la fe nos salva. Somos salvos por la fe, pero al contestar a esta pregunta, también muy importante recordar que la fe no es una obra nuestra. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Porque si la fe es una obra nuestra, ahora somos salvos por las obras. Y no es así. Somos salvos por la gracia. Si la fe es un don, es un regalo, un regalo no merecido, entonces somos salvos por la gracia. ¿Y cómo llega alguien a la fe? Y el Señor Jesús Vélez nos habló un poco acerca de los medios de gracia. El Evangelio en la palabra y el bautismo y la Santa Cena. Entonces, pues aquí tenemos una respuesta. El malhechor vio la obra salvadora de Jesús y llegó a la fe.
estamos conectados a esa misma obra salvadora a través del Evangelio en la palabra, Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios y los sacramentos. Tito capítulo 3 versículo 5 habla acerca de cómo Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y aquí Pablo, escribiendo a Tito, usa la palabra lavamiento. Lavamiento nos hace pensar en agua, el agua nos hace pensar en el bautismo. Sabemos que el bautismo también es una renovación en el Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos de la Santa Cena y el bautismo, junto con la palabra de Dios, son las cosas que el Espíritu Santo usa para conectarnos con el Evangelio, y el Evangelio es el poder para la salvación de todos. Y vamos a concluir con esta pregunta abierta. ¿Cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? ¿Qué es lo más esencial que ustedes van a enfatizar al compartir esta historia con otras personas? Pues yo pienso que lo más importante de allí es la fe que tuvieron los dos malhechores. Un malhechor porque no quiso acogerse a lo que él decía. Ok, muchas gracias. Sí, y Rodrigo de Jesús. Yo pienso que lo que podemos compartir de esta, y tú lo dijiste ahora, pastor, el contraste entre la duda y la fe. El primer malhechor malo, le faltó fe, tuvo duda. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si tú eres, o sea, puso a Dios, puso a Cristo, a Dios en entredicho, o sea, si tú eres el Hijo de Dios. Y el otro le dijo de una, acuérdate de mí cuando estés en el reino, en tu reino. Pues mire que la seguridad del otro, la seguridad del uno y la duda del otro, la maldad del uno y el arrepentimiento del otro. Entonces esos son los dos puntos más importantes de resaltar. Ok, muchas gracias. También enfatizando también la misericordia de Dios y enfatizando la fe. Y Katia, adelante. Sí, creo que uno de los puntos importantes sería saber primero que la fe nosotros no la producimos, es un don de Dios. Y solo a través de la fe somos justificados. ¿Qué quiere decir? Que somos hechos justos delante de Dios. Sí, muy bien. También importante enfatizar que la fe no es una obra nuestra. Muy bien. Pero sí, por medio de la fe tenemos la justicia de Jesús. ¿Alguien más desea aportar pensando en los puntos claves aquí? Veo también que Oliver hizo un comentario, y perdón, no vi este comentario hasta ahora en el chat, acerca del santo bautismo siendo instituido hasta después de la resurrección. Y sí, tenemos el mandato más claro para bautizar en las palabras de Jesús poco antes de su ascensión al cielo, y conectando el santo bautismo con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Había la práctica del bautismo antes, porque Juan el Bautista estaba bautizando, y había esta práctica de un bautismo de arrepentimiento. Y Jesús ahora con su mandato dio una nueva aplicación al bautismo, que no solo es para el arrepentimiento, sino es algo real en que Dios
nos da el perdón de los pecados, nos hace sus discípulos, nos hace sus hijos de Dios. Y tenemos en las cartas del Nuevo Testamento muchas aclaraciones también sobre el bautismo. Entonces, sí, pensando aquí en esta situación del ladrón de la cruz, lo esencial es que él confesó su fe. El bautismo es una cosa que Dios usa para crear la fe, pero no es la única cosa. Él usa también su evangelio, su palabra, igual con muchas otras personas en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento no puedo decir la cantidad de personas que murieron en el Antiguo Testamento, pero murieron con la fe y están en este momento en el cielo porque confían en Dios. Y pues esto fue antes de la institución del santo bautismo. Pero hoy en día sabemos que sí, el bautismo es importante, necesario, pero hay algunas circunstancias especiales en que alguien sí puede llegar a la fe, puede morir sin la oportunidad para el bautismo. Vamos a cerrar ahora la clase. Rodrigo, un comentario, veo su mano levantada. No, se me quedó levantada. Perdón, ok, no hay problema. Y entonces voy a compartir un video. Vamos a estar de nuevo con la ayuda de Dios el día martes. Vamos con el último concepto, las obras. Y como ustedes han notado, hay una secuencia aquí. La ley, pues el pecado, el problema. Tenemos la gracia, la solución de Dios, el evangelio. Después la fe y por fin, que vamos a hacer en gratitud. Tenemos las obras de Jesús y vamos a usar Juan 8 para hablar sobre las obras y para usar Juan 8 como la base para nuestra conversación. Voy a compartir un video como siempre. Ustedes van a hacer un ejercicio en lugar de pensar en algunas preguntas. Ustedes van a hacer un ejercicio, van a tratar en 5 palabras de explicar la razón por la que hacemos buenas obras, pero voy a explicar todo en el grupo de WhatsApp y vamos sí, el día y la hora de la siguiente clase, la misma hora, el día martes de la semana que viene. Vamos ahora a cerrar con una oración y que todos descansen muy bien con la paz, con la protección de Cristo. Muchas gracias por la participación esta noche. Siempre un gusto para mí estar reunidos con mis compañeros en la palabra. Vamos a orar. Todopoderoso Dios, al pensar en los malhechores en la cruz, pedimos perdón por los momentos de orgullo de nuestras vidas, por las falsas expectativas que hemos tenido, por la falta de reconocimiento de nuestros pecados y por no reconocer la severidad de nuestro pecado. Y te damos gracias que estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo a este mundo para vivir en nuestro lugar, pero también para sufrir la muerte que nosotros merecemos por nuestros delitos, por todas las cosas malas que hemos hecho. Te damos gracias que tu Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores para sufrir esta muerte. Y te damos gracias por tu evangelio, tu mensaje precioso en que nos dices que nosotros tenemos la certeza de la salvación, que vamos a estar en el paraíso contigo para la eternidad, que
obres en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, usando los medios de gracia, una fe firme. Y ayúdanos a compartir nuestra fe con otras personas. En este momento, al acercarnos al final de nuestra clase, pedimos tu bendición sobre los proyectos finales de todos, que no sean solamente proyectos finales, sino obras en que tu palabra es compartida con otras personas para su bienestar espiritual y su bienestar eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos y hermanas, que todos Amén. tengan excelente Amén. noche y un bendito fin de semana también. Muchas Buenas gracias. noches. Bendiciones Gracias. para todos. Gracias, Amén, profesor, amén, por la pastor. clase. Dios les bendiga a todos. Amén. Igual a todos. Amén, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bendiciones, un gusto Buenas verlos, noches, Pastor Maribel Mark. y Ángel, Igual, Igualmente. igual, Antonio. Jesús, Norma, un gusto. Chao. Igual, Sí, pastor. chao, buenas. Lorena, Martina, Saludos a Ira, todos. Rosita, muy buenas noches. Gracias, buenas y hasta pronto. Hasta pronto.